Llegué a mi casa de playa con los agentes inmobiliarios y descubrí a mi yerno de vacaciones con su amante, supuestamente en un viaje de negocios. Él se burló. «Dile a tu hija si quieres, ella tiene demasiado miedo para dejarme». Asentí lentamente e hice un gesto para llamar, no a mi hija, sino a alguien que lo destruiría. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber desde dónde nos ves. Pero permíteme retroceder y contarte cómo llegué a ese momento, parado en la entrada de mi propia casa, viendo cómo el mundo de mi hija se desmoronaba antes de que ella siquiera lo supiera. El sol de octubre calentaba mi rostro, mientras caminaba hacia la entrada de mi casa de playa en Puerto Vallarta. Dos agentes inmobiliarios conversaban animadamente detrás de mí sobre estrategias de venta y el potencial del mercado. Había temido este momento durante semanas, pero las cuentas médicas de Ernesto habían agotado nuestros ahorros, y aún 3 años después de su fallecimiento, seguía ahogándome en deudas. «Don Roberto, esta propiedad es absolutamente magnífica», dijo Jennifer, la agente más joven con entusiasmo, sus tacones resonando en la terraza de madera. Frente al mar, 3 recámaras, ese hermoso porche que rodea toda la casa. No tendremos problema en encontrar compradores. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves. Esta casa guardaba 40 años de recuerdos. Ernesto me había pedido matrimonio en esta misma terraza. Mari había dado sus primeros pasos en la sala, pero los recuerdos no pagan las cuentas, y a mis 64 años necesitaba ser práctico. La recámara principal tiene una vista increíble del océano, dije abriendo la puerta principal. Ernesto siempre decía que quería despertar mirando el mar. Me detuve a mitad de la frase. Había voces viniendo de arriba, masculinas y femeninas, hablando en voz baja. Mi sangre se heló. «¿Se supone que alguien deba estar aquí?», preguntó Ricardo, el agente senior, revisando su teléfono. Negué con la cabeza, haciéndoles señas de que se quedaran atrás. Las voces eran más claras ahora, venían de mi recámara. Una risa profunda de hombre, seguida por la risita de una mujer. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras subía las escaleras. Las viejas tablas del piso traicionaban mi presencia con suaves crujidos. La puerta de la recámara estaba ligeramente entreabierta. A través de la rendija pude ver movimiento en mi cama. La colcha de mi abuela estaba enredada alrededor de 2 figuras. El hombre me daba la espalda, pero reconocí esos hombros anchos, ese cabello oscuro perfectamente peinado. Alejandro Santana, mi yerno. La mujer debajo de él definitivamente no era mi hija Mariana. Esta mujer era rubia, más joven, con uñas perfectamente arregladas que pasaban por el cabello de Alejandro. «¿Cuándo tienes que regresar?», preguntó la mujer, su voz entrecortada. «No hasta el domingo por la noche», respondió Alejandro, plantando besos en su cuello. Le dije a Mari que tenía esa conferencia con inversionistas en Monterrey. Ella nunca cuestiona mis viajes de negocios. Mi visión se nubló de rabia. Mari estaba en casa en Guadalajara, probablemente preparando la cena favorita de Alejandro para cuando regresara, mientras él estaba aquí profanando la cama de mi matrimonio con su amante. «Alejandro Santana», dije en voz alta, empujando la puerta. La escena que siguió habría sido cómica si no fuera tan devastadora. Alejandro se incorporó de golpe, su rostro pasando por confusión, reconocimiento y pánico en rápida sucesión. La mujer rubia, apenas mayor que Mari, se apresuró a cubrirse con mi colcha. «Don Roberto», tartamudeó Alejandro, agarrando una almohada para cubrirse. «Puedo explicarlo». «¿Puedes?». Crucé los brazos,
sorprendido de lo calmada que sonaba mi voz. Explícame por qué estás en mi casa, en mi cama, con alguien que no es mi hija. La mujer estaba recogiendo frenéticamente su ropa. Necesito irme, susurró. Quédate ahí, Valeria, dije con firmeza. Su expresión sorprendida confirmó lo que ya sospechaba. Sabía exactamente quién era. Valeria Montes, la coordinadora de mercadotecnia de 28 años en la empresa de Alejandro. Mari la había mencionado antes, cómo Alejandro siempre elogiaba su trabajo. El shock de Alejandro se estaba desgastando, reemplazado por algo más feo. Mire, lo que Mari no sepa no le hará daño. Esto no cambia nada, ¿verdad? Se acercó a mí. Mi esposa me ama. Me defiende en cada noche que trabajo tarde, en cada viaje de negocios, cada vez que usted la hace sentir pequeña. Mari está bien, espetó poniéndose los pantalones. Ella tiene todo lo que quiere. Casa, carro, ese ridículo hábito de compras. No está exactamente sufriendo. La crueldad casual en su voz me revolvió el estómago. Ella quiere tu amor, Alejandro, tu respeto, tu fidelidad. Él se rió. Realmente se rió. ¿Fidelidad? Vamos, don Roberto. Mari ya se acostumbró. Dejó de intentar hace años. Mire a Valeria aquí, señaló a la joven temblorosa. Ella aprecia lo que tiene. Lárguense, dije en voz baja. Ahora. Espere un momento, dijo Alejandro, su tono cambiando a esa voz condescendiente que usaba cuando pensaba que tenía la ventaja. Seamos razonables. Usted necesita vender este lugar, ¿no? Escuché a Mari hablar sobre su situación financiera. La audacia era impresionante. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Podría ayudar con la venta. Quizás encontrar un comprador a través de mis contactos. Por el precio correcto, por supuesto. Todo lo que necesita hacer es olvidar lo que vio aquí. Lo miré por un largo momento. Este hombre que había aislado sistemáticamente a mi hija de sus amigos, de su familia, de su propio sentido de valor, quien la había hecho creer que tenía suerte de tenerlo. Oh, continuó Alejandro, su voz ronca. Puede decirle a Mari lo que vio. Adelante. De todas formas, ella tiene demasiado miedo para dejarme. Sabe que nunca encontrará a nadie dispuesto a lidiar con sus problemas. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. No se rompió, sino que encajó en su lugar como una pieza de rompecabezas que finalmente encuentra su hogar. Tienes razón, dije con calma. Debería decirle a Mari. El alivio de Alejandro era visible. Bien, sabía que sería razonable. Saqué mi teléfono, pero en lugar de llamar a Mari, me desplacé a un número diferente, uno que no había usado en más de 2 años. Espere, dijo Alejandro, su voz inquieta. ¿A quién está llamando? Sonreí cuando la llamada se conectó. Hola, Héctor. Habla Roberto Mendoza. ¿Recuerda que me dijo que llamara si alguna vez necesitaba algo? Hice una pausa, observando cómo el rostro de Alejandro perdía color. Bueno, creo que es hora de que tengamos esa conversación sobre Alejandro Santana. La arrogancia de Alejandro se evaporó como la niebla de la mañana. ¿Quién diablos es Héctor? Continué mi conversación telefónica, sin romper el contacto visual con mi yerno. Sí, el mismo Alejandro Santana, del que hablamos antes. Parece que mis sospechas eran correctas. Hice una pausa, escuchando. Maravilloso. Le enviaré las fotos en 1 hora. ¿Fotos? Chilló Valeria desde detrás de la cama. Levanté mi teléfono celular, mostrándoles las imágenes que había tomado, mientras estaban demasiado distraídos para notarlo. Es sorprendente lo que estos teléfonos inteligentes pueden capturar hoy en día. Alejandro se abalanzó hacia mí, pero retrocedí al pasillo. No haría eso si fuera tú.
A Héctor no le gusta cuando la gente amenaza a sus amigos. Está mintiendo, dijo Alejandro, pero su voz temblaba. Usted no conoce a ningún Héctor. La verdad era que conocía muy bien al comandante Héctor Ramírez. Había sido compañero de Ernesto en la policía de Guadalajara durante 15 años antes de que Ernesto se retirara para convertirse en investigador privado. Héctor se había mantenido en contacto después de la muerte de Ernesto, revisando cómo estaba ocasionalmente, ofreciendo ayuda cada vez que la necesitaba. Lo que Alejandro no sabía era que Héctor había estado investigando irregularidades financieras en Inversiones Prestigio, la empresa de Alejandro, durante los últimos 6 meses. Incluso me había preguntado si había notado algún comportamiento inusual en Alejandro, alguna riqueza repentina o compras costosas que no se alinearan con su salario. Le dije a Héctor que no había notado nada, pero eso fue antes de enterarme de las visitas a la casa de playa. La ropa de diseñador que Alejandro compraba para Mari en oferta. El auto de lujo que decía era un bono de la empresa. Recojan sus cosas, les dije a ambos. Tienen 10 minutos antes de que llame a la policía por allanamiento. Esto es ridículo, farfulló Alejandro, pero ya estaba recogiendo su ropa. Mari se va a enterar de esto. Nunca te perdonará por destruir su matrimonio. Su matrimonio ya estaba destruido, Alejandro. Ella simplemente no lo sabía todavía. Valeria se había vestido rápidamente y se acercaba a la puerta. Bloqueé su camino. No tan rápido, Valeria. Usted y yo necesitamos hablar. No tengo nada que decirle, susurró. Oh, pero sí lo tiene. Verá, sé que esta no es su primera vez aquí. La señora Hernández de al lado tiene una vista excelente y es apasionada de observar aves. Ha estado llevando registro de toda la fauna interesante que ha visto desde su terraza. El rostro de Valeria se puso blanco. Usted no entiende. Alejandro dijo que estaba separado, que solo estaba esperando que se finalizara el papeleo. ¿Lo dijo? Miré a Alejandro, quien luchaba con los botones de su camisa. Dígame, Valeria, ¿qué más le ha dicho Alejandro? Que su esposa era inestable, que tenía problemas emocionales y no podía manejar un divorcio ahora mismo. La voz de Valeria era apenas audible. Dijo que la estaba protegiendo. Las mentiras eran tan ridículas que casi sentí pena por la muchacha. Casi. Valeria, querida, mi hija es enfermera pediátrica y voluntaria en el refugio de animales los fines de semana. Lo único que no puede manejar es que su esposo le mienta en la cara todos los días. Alejandro terminó de vestirse y se apresuró hacia mí. Va a arrepentirse de esto, Roberto. Mari depende de mí. Sin mí, ella no es nada. Eso lo veremos. Me empujó al pasar, Valeria siguiéndolo como un cachorro perdido. Los seguí escaleras abajo, donde ambos agentes inmobiliarios estaban congelados en la entrada principal, claramente habiendo escuchado cada palabra. Lo siento mucho, balbuceó Jennifer. No es su culpa, les aseguré. Reprogramemos para la próxima semana. Tengo algunos asuntos familiares que atender primero. Después de que se fueron, me senté en mi terraza viendo a Alejandro y Valeria cargar sus bolsas de fin de semana en su BMW. El mismo BMW que le dijo a Mari que era un auto de la empresa disponible solo durante horas de trabajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Héctor. «Recibí tu mensaje. Momento muy interesante. ¿Puedes reunirte mañana? Tenemos mucho de qué hablar». Respondí. «Definitivamente, Héctor. Creo que tengo más evidencia de la que inicialmente pensamos». Mientras el auto de Alejandro desaparecía por la carretera costera,
Sentí algo que no había experimentado en años. Propósito. Durante demasiado tiempo había visto a mi hija encogerse bajo las manipulaciones de Alejandro, visto su luz apagarse un poco más cada año. Mari solía ser intrépida. Viajó sola con mochila por Europa, se enfrentó a matones en la escuela, defendió animales callejeros con la feroz protección de una madre osa. En algún momento del camino, Alejandro la había convencido de que sus fortalezas eran debilidades, que su independencia era egoísmo. Pero yo recordaba a la verdadera Mari, y mañana iba a comenzar a luchar para recuperarla. Tomé mi teléfono celular y busqué el número de Mari, pero dudé. Se merecía saber la verdad, pero también merecía tener todos los hechos. Si la investigación de Héctor había descubierto lo que sospechaba, la traición de Alejandro iba mucho más profundo que solo el adulterio. En cambio, llamé a mi vecina, la señora Hernández. «Doña Lupita», habla Roberto. «¿Tiene tiempo para hablar sobre esas notas de observación de aves que ha estado llevando?» La conversación que siguió confirmó lo que ya sabía. Alejandro y Valeria habían estado usando mi casa de playa como su refugio privado durante casi 6 meses. Cada viaje de negocios, cada cena con un cliente, cada noche tarde en la oficina. Mi hija no solo estaba casada con un infiel, estaba casada con un hombre que estaba robando de su propia empresa, usando la casa de su padre como nido de amor y destruyendo sistemáticamente su autoestima. Pero a diferencia de Alejandro, yo no había subestimado a mi hija. Mari era más fuerte de lo que él imaginaba. Solo necesitaba recordar esa fuerza, y yo me iba a asegurar de que la recordara. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos sigues. Ahora voy a compartir la continuación de nuestra historia, incluyendo el drama en la sala del tribunal que finalmente llevó al manipulador exnovio de mi hija ante la justicia. Continúo. A la mañana siguiente me reuní con el comandante Héctor Ramírez en una pequeña cafetería cerca del Palacio de Justicia en Guadalajara. A sus 58 años, Héctor todavía lucía cada centímetro como el policía que había sido durante 30 años. Ojos grises alertas, manos curtidas y una sonrisa fácil que hacía que la gente quisiera confesar sus secretos. Roberto se puso de pie para abrazarme. «¿Te ves bien? ¿Cómo te has estado manteniendo?» «Mejor ahora», dije, acomodándome en el cubículo frente a él. «Cuéntame sobre esta investigación». Héctor miró alrededor de la cafetería y se inclinó hacia adelante. Inversiones. Prestigio ha estado bajo vigilancia durante 8 meses. Tenemos evidencia de un esquema sofisticado de malversación de fondos que involucra a varios empleados. Mi taza de café tembló en mis manos. ¿Y Alejandro? No solo está involucrado, Roberto. Creemos que él lo está dirigiendo. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico, dirigiéndolo. El esquema funciona creando cuentas falsas de clientes, haciendo inversiones legítimas y luego desviando las ganancias antes de que se reporten. Los clientes nunca lo saben, porque sus estados de cuenta muestran los retornos esperados. Pensé en el auto nuevo de Mari, la cocina remodelada, la ropa cara que Alejandro le compraba. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Cerca de 40 millones de pesos en 3 años. Mi estómago dio un vuelco. 40 millones de pesos. La belleza del esquema es que parece legítimo a primera vista. Alejandro ha sido muy cuidadoso, pero se volvió codicioso. Comenzó a vivir demasiado lujosamente. Auto nuevo, vacaciones caras, esa renovación en su casa. Mari cree que fue ascendido, susurré.
Fue ascendido, pero su salario no se acerca a cubrir su estilo de vida. Héctor sacó una carpeta manila. Estos son registros financieros que hemos logrado rastrear. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, transferencias bancarias, compras de propiedades. Pasé las páginas del documento reconociendo lugares y fechas. El fin de semana en Valle de Guadalupe, 160.000 pesos. El collar de diamantes de Mari, 300.000 pesos. El bono de la empresa que pagó la renovación de la cocina, 900.000 pesos. Todo robado. Héctor, Mari no sabe nada de esto. Eso imaginamos. Tu hija tiene un historial impecable y su actividad financiera muestra aún a alguien viviendo dentro de sus posibilidades. Todas las compras costosas se remontan a las cuentas de Alejandro. ¿Qué pasa cuando lo arresten? La expresión de Héctor se volvió sombría. Ahí es donde las cosas se complican. Necesitamos más evidencia para que los cargos se sostengan. Alejandro ha tenido cuidado de cubrir sus huellas y sospechamos que se está preparando para desaparecer. ¿Desaparecer? Nueva identidad, cuentas en el extranjero. Lo hemos visto antes. Estos criminales de cuello blanco a menudo tienen estrategias de escape. Pensé en Valeria, en la crueldad casual de Alejandro hacia Mari. ¿Y dejaría a mi hija cargando con las consecuencias? Probablemente. Su nombre está en algunas de las compras de propiedades, cuentas bancarias conjuntas. Incluso si ella es inocente, podría enfrentar cargos. La ira que había estado hirviendo desde ayer explotó en furia blanca e intensa. Alejandro no solo estaba traicionando a Mari emocionalmente, la estaba preparando para que cargara con la culpa de sus crímenes. ¿Qué necesitan de mí? Acceso a Alejandro. Necesitamos que cometa un error, que se descuide. Ahora mismo está siendo muy cauteloso. Sonreí, recordando la arrogancia en la voz de Alejandro ayer. Creo que puedo ayudar con eso. Roberto, esto no es un juego. Si Alejandro sospecha que estás trabajando con nosotros, no sospechará. Confía en mí, Héctor. Sé exactamente qué botones presionar. Esa tarde conduje a la casa de Mari, mi corazón rompiéndose, mientras me estacionaba en el camino perfectamente cuidado. La casa parecía una portada de revista. Todas líneas limpias y paisajismo costoso que gritaba éxito. Éxito construido sobre mentiras y dinero robado. Mari abrió la puerta en uniforme de hospital, su cabello rubio recogido en un moño despeinado. Se veía cansada, mayor que sus 32 años. «Papá, qué sorpresa. Pasa, pasa». Me abrazó y olí ese perfume familiar, la loción de lavanda que había usado desde la universidad. Estaba por el rumbo, mentí suavemente. Pensé en pasar a ver cómo estás. Estoy bien, cansada. El trabajo ha estado loco, y Alejandro ha estado viajando mucho últimamente. Me condujo a la sala, señalando el mueble nuevo. ¿Te gusta el sofá? Alejandro me sorprendió con él la semana pasada. El sofá probablemente costaba más de lo que Mari ganaba en 2 meses. Hermoso, hija. Los negocios deben estar yendo bien. Oh, sí, increíblemente bien. Alejandro sigue recibiendo estos bonos increíbles. A veces siento que estoy casada con un extraño, este exitoso e importante hombre de negocios. La risa de Mari tenía una cualidad vacía. ¿Recuerdas cuando nos preocupábamos por la renta? Recordaba. También recordaba a la mujer vibrante y confiada que reía sin reservas. Mari, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Extrañas tu vida anterior, antes de todo este éxito? La sonrisa de Mari vaciló. ¿A qué te refieres? Solías pintar. Tenías ese estudio con una iluminación terrible, pero te quedabas despierta hasta las 3 de la mañana trabajando en lienzos. Eso fue hace mucho tiempo, papá. Eras feliz. Soy feliz ahora.
pero no me miraba a los ojos. ¿Lo eres? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Por un momento vi un destello de la antigua Mari, la que nunca esquivaba conversaciones difíciles. Alejandro dice que los pasatiempos son egoístas cuando estás construyendo una vida juntos, finalmente dijo. Tiene razón. Necesito enfocarme en nuestro futuro. ¿Qué hay de tu futuro, Mari? ¿Qué quieres tú? Quiero lo que tenemos: seguridad, estabilidad, un buen hogar. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado estas palabras frente al espejo. ¿Y qué quiere Alejandro? La expresión de Mari cambió, volviéndose cansada. ¿Por qué me preguntas esto? Porque te amo y veo cómo has cambiado. La gente cambia, papá. Crece. Se da cuenta de que soñar con ser artista no paga las cuentas. ¿Desde cuándo te importa el dinero? Desde que me di cuenta de lo difícil que puede ser la vida sin él. Mari se levantó abruptamente. ¿Quieres café? Acabo de hacer una olla fresca. La seguí a la cocina, notando los electrodomésticos de alta gama, las encimeras de granito, el enfriador de vinos, que probablemente costaba más que mi auto. Mari, si algo pasara, si todo se derrumbara, ¿estarías bien? Ella se congeló, cafetera en mano. ¿A qué te refieres? ¿Pasó algo? ¿Estás enfermo? Estoy bien, hija. Solo me preocupo por ti, porque dependas tanto de alguien más. Papá, me estás asustando. ¿Pasó algo? Solo quiero saber si estás preparada para cuidarte a ti misma. ¿Tienes tus propios ahorros? ¿Tus propios planes? Mari dejó la cafetera y se volvió para enfrentarme. Alejandro me cuida. Se asegura de que tenga todo lo que necesito. ¿Pero qué necesitas tú, Mari? Realmente. Por un momento su compostura cuidadosamente construida se agrietó. Vi confusión, miedo y algo más. Una profunda soledad dolorosa. Necesito no preocuparme por el dinero, susurró. Necesito sentirme segura. Necesito saber que alguien quiere estar conmigo. Oh, hija. Extendí la mano hacia ella, pero dio un paso atrás. No, por favor, no me mires así. ¿Cómo qué? Como si sintieras lástima por mí. No siento lástima por ti. Estoy orgulloso de ti. Eres inteligente, talentosa, compasiva. Podrías hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa. Soy algo, soy la esposa de Alejandro. Las palabras cayeron como una bofetada. Esta mujer confiada e independiente había sido reducida a un apéndice, un reflejo del éxito de alguien más. Mi teléfono vibró con un mensaje de Héctor. Puede que necesitemos movernos más rápido de lo esperado. ¿Puedes reunirte esta noche? Miré a mi hija, tan frágil a pesar de todos los adornos costosos que la rodeaban. Lo que fuera que viniera, destruiría la vida que ella pensaba que tenía. Pero tal vez, si tenía cuidado, también podría devolverle la vida que había perdido. Esa noche me reuní con Héctor en la estación de policía. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras en su rostro, mientras esparcía archivos sobre su escritorio. Interceptamos comunicaciones entre Alejandro y un contacto bancario en el extranjero, dijo sin preámbulos. Está planeando transferir los fondos restantes y desaparecer dentro de las próximas 2 semanas. ¿2 semanas? Mi corazón se aceleró. ¿Y Mari? De eso necesitamos hablar. Alejandro ha estado preparando a tu hija para ser el chivo expiatorio durante meses. Cuentas conjuntas, firmas falsificadas, compras de propiedades a su nombre. Héctor me mostró documentos que helaron mi sangre, la firma de Mari en papeles de inversión que nunca había visto, su nombre en cuentas bancarias que ni siquiera sabía que existían, tarjetas de crédito abiertas a su nombre para financiar el estilo de vida de Alejandro. Ella podría ir a prisión, susurré.
No si construimos un caso mostrando que fue manipulada, pero necesitamos evidencia de coerción, prueba de que Alejandro la engañó deliberadamente. Puedo conseguir esa evidencia. Roberto, no. Es demasiado peligroso. Si Alejandro sospecha, no sospechará. Lo dijiste tú mismo. Es arrogante. Cree que es más inteligente que todos. Héctor se reclinó en su silla. ¿Qué estás pensando? Alejandro cree que Mari está completamente bajo su control. También está convencido de que soy un viejo inofensivo que puede ser comprado o intimidado. Sonreí sombríamente. Está equivocado en ambos puntos. Explícate. Mañana es el cumpleaños de Mari. Voy a hacerle una fiesta. ¿Una fiesta? Una fiesta sorpresa. Invitaré a todos sus viejos amigos, aquellos de los que Alejandro la ha aislado, sistemáticamente. También invitaré a algunos de los compañeros de trabajo de Alejandro. Héctor frunció el ceño. ¿Con qué fin? La gente habla en las fiestas, especialmente después de unas copas. Alejandro se sentirá presionado a mantener su imagen como el esposo exitoso. Se jactará, presumirá. Tal vez deje escapar algo. Son muchas piezas móviles. Hay más, ¿verdad? Voy a decirle a Alejandro que tengo problemas financieros, que necesito vender la casa de playa rápidamente. Le pediré su ayuda para encontrar un comprador. Y Alejandro no puede resistir una oportunidad de explotar a alguien. Intentará manipular la venta. Probablemente ofrecerá comprarla él mismo, por debajo del valor de mercado. Cuando lo haga, tendrá que explicar de dónde está sacando el dinero. Héctor lo pensó. Podría funcionar, pero tendrías que usar un micrófono. Bien. Y si se pone sospechoso, abortamos inmediatamente. Entendido. Pasamos la siguiente hora repasando detalles y preparando contingencias. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonó. El nombre de Mari apareció en la pantalla. Hola, hija. Papá, Alejandro me dijo algo extraño que pasó en la casa de playa ayer. Apreté el volante con más fuerza. ¿Ah, sí? Dijo que estabas allí con algunos agentes inmobiliarios y parecías molesto por algo. Estaba preocupado por ti. La audacia era impresionante. Solo me estaba sintiendo emocional por la idea de vender la casa. Ya sabes lo apegado que estoy a ese lugar. Eso es lo que Alejandro pensó. Se ofreció a ayudarte a encontrar un comprador a través de sus contactos de negocios. ¿Lo hizo? Podía imaginar a Alejandro entrenándola en esta conversación, alimentándola con líneas diseñadas para hacerme sentir culpable y dependiente. Eso es muy amable de parte de ambos. De hecho, por eso te llamo. Alejandro sugirió que te llevemos a cenar mañana por la noche para hablar sobre vender la casa y pasar tiempo juntos. Mañana es tu cumpleaños, Mari. Oh, es cierto, lo olvidé. El hecho de que hubiera olvidado su propio cumpleaños me decía todo lo que necesitaba saber sobre su estado mental. Bueno, entonces definitivamente deberíamos celebrar. ¿Por qué no vienen ustedes dos a mi casa? Yo cocinaré. ¿Estás seguro? Alejandro ha estado tan ocupado últimamente. Insisto, ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos una cena familiar de verdad. Está bien, papá. Después de colgar, me senté en mi entrada por un largo momento. Mañana por la noche comenzaría el proceso de destruir el matrimonio de mi hija y probablemente su sentido de la realidad. Pero también comenzaría el proceso de salvar su vida. ¿Qué pasará en la cena de cumpleaños? ¿Caerá Alejandro en la trampa? No olvides suscribirte y compartir desde donde nos ves. La familia siempre protege a la familia. La tarde siguiente, pasé horas preparando la comida favorita de Mari. Carne asada con verduras, tortillas hechas a mano,
y el pastel de chocolate que había hecho para cada uno de sus cumpleaños desde que tenía 5 años. A las 6 en punto llegaron. Mary se veía hermosa en un vestido azul que nunca había visto antes, otro de los regalos costosos de Alejandro. Alejandro llevaba un traje a medida que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. «Papá, esto huele increíble», dijo Mary abrazándome. «No tenías que hacer tanto alboroto». «No es alboroto, es tu cumpleaños». Alejandro examinó mi modesto comedor con desdén, apenas disfrazado. «Buen lugar, don Roberto. Muy acogedor». «Gracias, no es mucho, pero es mi hogar». Durante la cena, observé a Alejandro interpretar su papel de esposo devoto. Elogiaba la apariencia de Mary, preguntaba sobre su trabajo, hacía chistes que no eran muy graciosos. Mary respondía con sonrisas ensayadas y miradas agradecidas. Era como ver una obra de teatro donde ambos actores habían olvidado que estaban actuando. «Entonces, Roberto», dijo Alejandro, mientras servía el pastel, «Mary mencionó que estás teniendo dificultades financieras». «No diría dificultades, más bien ajustes. Las cuentas médicas de Ernesto, ya sabes». «Por supuesto, eso debe ser estresante». «Sí, principalmente porque necesito vender la casa de playa rápidamente. Esperaba obtener el valor de mercado, pero los agentes dicen que podría tomar meses». Los ojos de Alejandro se agudizaron con interés. «¿Qué considera valor de mercado?» «Bueno, propiedades comparables se están vendiendo en alrededor de 8 millones de pesos, pero tomaría 7 millones por una venta rápida. Es una pérdida significativa, pero no tengo muchas opciones. Los pagos de la hipoteca se están volviendo difíciles de manejar». Alejandro intercambió una mirada con Mary. «Sabes, tal vez pueda ayudar. Tengo contactos en inversión inmobiliaria, gente que compra propiedades rápidamente con efectivo». «Suena genial. ¿De qué tipo de cronograma estamos hablando?» «Podría hacer algunas llamadas esta semana. Estos inversionistas suelen actuar rápido cuando ven la oportunidad correcta». «¿Y qué considerarían la oportunidad correcta?» Alejandro se inclinó hacia adelante, su persona de hombre de negocios completamente activada. «Propiedades que pueden adquirirse por debajo del valor de mercado y revenderse rápidamente. Su casa de playa sería perfecta para ese tipo de inversión». «¿Qué tan por debajo del valor de mercado?» «Bueno, para una venta en efectivo con cierre rápido, probablemente ofrecerían alrededor de 5 millones de pesos». Mary se veía sorprendida. «Alejandro, eso parece bajo. Papá, ¿no sería una pérdida enorme para ti?» «A veces tienes que cortar tus pérdidas, cariño», dijo Alejandro suavemente. «El mercado está incierto ahora mismo. Más vale pájaro en mano, ya sabes». Asentí pensativamente. 5 millones de pesos resolverían mis problemas inmediatos. «Podría conectarte con la gente correcta», continuó Alejandro. «Por una pequeña comisión de corredor, por supuesto. Tal vez el 5% del precio de venta». Ahí estaba. Alejandro no podía resistir intentar beneficiarse de mi desesperación. «Parece muy razonable», dije. «¿Cuándo podemos seguir adelante?» «Haré algunas llamadas mañana. Estos inversionistas prefieren moverse rápidamente, así que tendrías que estar preparado para cerrar el trato en 1 o 2 semanas». «¿Tan rápido?» «Los compradores en efectivo no necesitan aprobación de hipoteca ni inspecciones. Compran propiedades tal como están». Mary frunció el ceño. «Papá, ¿estás seguro de esto? Tal vez deberías obtener una segunda opinión». «Tu padre sabe lo que es mejor para su situación», dijo Alejandro con firmeza.
A veces los adultos mayores necesitan tomar decisiones prácticas en lugar de emocionales. La condescendencia en su voz me hizo apretar los dientes, pero mantuve mi sonrisa agradecida. Eres muy servicial, Alejandro. No sé qué haría sin ti. Mientras se preparaban para irse, Alejandro me apartó. Roberto, quiero que sepa que Mari y yo lo consideramos familia. Siempre estaremos aquí para ayudarlo a través de estas decisiones difíciles. Aprecio eso más de lo que sabes. Apretó mi hombro en un gesto que probablemente le parecía afectuoso a Mari, pero que se sentía como una amenaza para mí. La familia cuida de la familia, dijo. No lo olvide. Después de que se fueron, llamé a Héctor. ¿Cómo fue? Mordió el anzuelo. Va a intentar comprar mi casa por 5 millones de pesos a través de inversionistas falsos, luego revenderla por el valor completo de mercado. ¿Lo grabaste? Cada palabra. Toqué el pequeño dispositivo escondido en mi suéter. Excelente. Eso nos da fraude. Pero necesitamos más. Necesitamos atraparlo con las manos en la masa, transfiriendo el dinero robado. No te preocupes, dije mirando el pastel de cumpleaños que Mari apenas había tocado. Apenas estoy empezando. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de Alejandro y pedí hablar con él en privado. Don Roberto, su voz era suave como la seda. ¿Cómo puedo ayudarlo? He estado pensando en nuestra conversación de anoche sobre vender la casa. Por supuesto, ya me puse en contacto con algunos contactos. Respuestas muy prometedoras. Eso es maravilloso, pero estaba pensando, ¿podríamos reunirnos hoy? Tengo algunas preguntas sobre el proceso que preferiría discutir en persona. Ciertamente. ¿Por qué no viene a mi oficina alrededor de las 2 de la tarde? Inversiones. Prestigio ocupaba los 3 pisos superiores de un edificio reluciente en el centro de Guadalajara. El vestíbulo anunciaba éxito. Pisos de mármol, candelabros de cristal y arte abstracto que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Alejandro me recibió en el elevador, todo sonrisas y encanto. Roberto, bienvenido a mi pequeño rincón del mundo financiero. Su oficina era exactamente lo que esperaba. Ventanas de piso a techo, muebles costosos y fotografías de Alejandro con varias personas de aspecto adinerado. Un santuario a su supuesta importancia. Por favor, siéntese, señaló una silla de cuero frente a su escritorio. ¿Le gustaría café? ¿Agua? Café estaría bien. Mientras Alejandro llamaba a su asistente, noté el reloj costoso en su muñeca, el traje a medida, los zapatos de cuero italiano. Todo comprado con dinero robado. Entonces, dijo sentándose detrás de su escritorio, ¿qué preguntas puedo responder sobre la venta de la casa? Bueno, estaba pensando en el cronograma. Mencionaste que estos inversionistas se mueven rápido. Muy rápido. De hecho, recibí una respuesta de uno esta mañana. Está bastante interesado. ¡Qué emocionante! ¿Qué dijo? Alejandro sacó una carpeta. Está dispuesto a ofrecer 4.800.000 pesos por una compra en efectivo con cierre dentro de 10 días. 4.800.000. Ayer mencionaste 5 millones. Estos inversionistas son negociadores, Roberto. Empiezan bajo y trabajan hacia arriba. Pero 4.800.000 sigue siendo una oferta excelente para una venta rápida. Fingí considerar esto. ¿Y tu comisión de corredor? Dado el rápido cambio y el servicio que estoy proporcionando, creo que el 8% sería apropiado. Entonces, Alejandro estaba planeando robarme 384.000 pesos, mientras ayudaba a su inversionista falso a robar 3.200.000 pesos.
La codicia era impresionante. Parece justo, dije. Pero necesito preguntar sobre este inversionista. ¿Tiene el efectivo disponible inmediatamente? Absolutamente. Estas personas de alto patrimonio mantienen activos líquidos sustanciales exactamente para este tipo de oportunidades. Personas de alto patrimonio. ¿En qué tipo de negocio está? Alejandro vaciló por un instante. Importación y exportación. Operación muy exitosa. Ya veo. ¿Y has trabajado con él antes? Varias veces. Muy confiable, muy discreto. Asentí pensativo. Alejandro, ¿puedo ser franco contigo sobre algo? Por supuesto. Tengo miedo. Vender la casa de Ernesto, tomar este tipo de decisión financiera solo... es abrumador. Siento que estoy perdido. La expresión de Alejandro se suavizó en lo que probablemente pensó que era preocupación simpática. Eso es completamente comprensible, Roberto. Estas son decisiones importantes. La cosa es que he estado pensando en lo que dijiste anoche, sobre la familia cuidando de la familia. ¿Sí? Me preguntaba si considerarías encargarte más de mis asuntos financieros. Nada importante. Solo ayudarme a entender mis inversiones, mis cuentas de retiro. Los ojos de Alejandro brillaron con interés depredador. Estaría feliz de ayudar. ¿De qué tipo de activos estamos hablando? Bueno, está la pensión de Ernesto, algunas cuentas de ahorro, una pequeña cartera de acciones, tal vez 600.000 pesos en total. Esa es una cantidad sustancial. Definitivamente vale la pena administrarla adecuadamente. El problema es que está todo distribuido en diferentes instituciones. He estado pensando que debería consolidar todo, hacerlo más fácil de manejar. Gran idea. Puedo ayudarte a mover todo a vehículos de inversión más eficientes. ¿Te refieres a los que manejas aquí en Prestigio? Exactamente. Somos expertos en maximizar rendimientos para nuestros clientes. Me incliné hacia adelante conspiratorialmente. Para ser honesto, Alejandro, he estado preocupado por dejar a Mari financieramente segura si algo me pasa. Con la venta de la casa y la inversión adecuada de mis otros activos, potencialmente podría dejarle una herencia bastante sustancial. ¿Qué tan sustancial? Bueno, si vendemos la casa por 4.800.000 e invertimos adecuadamente mis otros activos, quizás 12 o 14 millones de pesos en total. Alejandro estaba prácticamente salivando. En su mente ya estaba calculando cómo robarme 2 veces. Una vez en la venta de la casa y otra vez desviando dinero de mis cuentas de inversión. Eso, ciertamente, proporcionaría seguridad para Mari, dijo cuidadosamente. La cosa es que me gustaría que tú fueras el albacea de mi patrimonio. Alguien en quien confío para asegurarme de que Mari esté cuidada. Sería un honor. Y, por supuesto, como albacea, recibirías una tarifa por tus servicios. ¿Qué sería apropiado para administrar un patrimonio de este tamaño? Bueno, las tarifas de albacea suelen ser del 2 al 3% del valor total del patrimonio. Entonces Alejandro ahora estaba planeando robar dinero de mi herencia también. El hombre no tenía límites. Eso parece muy razonable. ¿Deberíamos comenzar el papeleo? Ciertamente. Puedo hacer que mi asistente redacte algunos documentos preliminares esta tarde. Me puse de pie para irme. Luego me detuve como si recordara algo. Oh, Alejandro, hay una cosa más. He estado teniendo algunos problemas con mi asesor financiero actual. Sigue haciendo preguntas incómodas sobre mis patrones de gasto, queriendo verificar compras que he hecho. Es bastante intrusivo. El comportamiento de Alejandro cambió ligeramente.
¿Qué tipo de preguntas? Oh, sobre las mejoras al hogar que he hecho, algunos de los regalos que le he dado a la familia. Parece pensar que estoy gastando más de lo que mis ingresos permiten. Algunos asesores son excesivamente cautelosos. Incluso sugirió que podría necesitar proporcionar recibos de compras importantes para verificar gastos legítimos. Alejandro se quedó quieto. ¿Recibos? Puedes imaginarlo, como si necesitara justificar cómo gasto mi propio dinero. Eso sí parece excesivo. Le dije que no guardo recibos de regalos familiares. Cuando le doy dinero a Mari para cosas que necesita, eso es entre miembros de la familia, no es asunto suyo. Absolutamente. Los arreglos financieros familiares son asuntos personales. Recogí mi bolso y me puse de pie. Bueno, debería dejarte volver al trabajo. ¿Cuándo podemos proceder con la venta de la casa? Contactaré al inversionista hoy. Probablemente podamos finalizar los contratos para mañana. Maravilloso. Y Alejandro, gracias por ser tan servicial. Mari tiene suerte de tener un esposo tan atento. Mari es mi prioridad, Roberto. Todo lo que hago es por ella. Mientras bajaba en el elevador, reflexioné sobre las capas de engaño de Alejandro. No solo estaba robando dinero, se estaba preparando para robarme a mí, a mi hija, y eventualmente de mi patrimonio. Pero lo que no sabía era que el comandante Héctor Ramírez estaba escuchando cada palabra a través del micrófono que llevaba puesto. Y para mañana tendríamos suficiente evidencia para encerrar a Alejandro por mucho tiempo. La única pregunta que quedaba era cómo proteger a Mari cuando el mundo de Alejandro se derrumbara. Y estaba seguro de que tenía un plan para eso también. La trampa está tendida. Alejandro ha caído justo donde queríamos. ¿Qué pasará cuando Mari descubra la verdad? Seguiré contando esta historia, pero para no perderte nada, suscríbete. Recuerda, la justicia siempre se impone. Esa noche fui a la casa de Mari sin avisar. La encontré en el jardín arrancando malas hierbas, con una intensidad que sugería que estaba lidiando con algunas emociones serias. Papá se sentó sobre sus talones, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo lejos de Alejandro. La expresión de Mari se volvió cautelosa. ¿Por qué lejos de Alejandro? Porque creo que tú y yo necesitamos tener una conversación honesta, una que probablemente deberíamos haber tenido hace meses. Se quitó los guantes de jardinería y se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Entra, haré té. En la cocina observé a mi hija moverse con precisión mecánica, llenando la tetera, arreglando las tazas, sacando azúcar y crema. Todo perfecto, todo controlado. Mari, ¿cuándo fue la última vez que pintaste? Papá, ya hemos hablado de esto. Compláceme. ¿Cuándo? Vertió el té, la taza a medio camino de sus labios. No sé. Tal vez hace 2 años. ¿Qué pasó con todos tus materiales? ¿Tu caballete? ¿Tus pinturas? Están en el garaje. Alejandro necesitaba la habitación extra para su oficina en casa. ¿Y estuviste de acuerdo con eso? Por supuesto. Su trabajo es más importante que mi pasatiempo. ¿Desde cuándo tu arte es un pasatiempo? Mari dejó su taza con más fuerza de la necesaria. Desde que me di cuenta de que ser una artista soñadora no paga las cuentas ni proporciona seguridad. Ganas buen dinero como enfermera. Gano un salario decente. Alejandro gana dinero de verdad. Y eso es más importante que tu felicidad. Estudié el rostro de mi hija, notando las líneas tensas alrededor de sus ojos, la forma en que sostenía sus hombros, como si se preparara para un impacto. Mari, ¿recuerdas lo que solías decir sobre el dinero
¿Cuando estabas en la universidad? Eso era diferente. Era joven e ingenua. Solías decir que el dinero era solo una herramienta, que el objetivo era tener lo suficiente para hacer lo que amas, no acumular riqueza por sí misma. La gente cambia sus prioridades. O son convencidas de cambiar sus prioridades. La mandíbula de Mary se tensó. Si estás sugiriendo que Alejandro de alguna manera me lavó el cerebro, estoy diciendo que la Mary que crié no sacrificaría sus sueños por nadie. No he sacrificado nada. He tomado decisiones maduras. ¿Lo has hecho? ¿O alguien te ha hecho creer que tus sueños eran egoístas e impracticables? Nos sentamos en silencio por un momento. Afuera podía escuchar el auto de Alejandro entrando al garaje. Mary, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Está bien? Claro. ¿Eres feliz? ¿Verdaderamente feliz? La llave de Alejandro giró en la puerta principal. La compostura de Mary vaciló ligeramente. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Del tipo que requiere una respuesta honesta. Estoy contenta. Tengo una buena vida. Eso no es lo que pregunté. Alejandro apareció en la entrada de la cocina, su sonrisa vacilando cuando me vio. Roberto, otra visita sorpresa. Ya me iba, dije poniéndome de pie. Mary y yo solo estábamos poniéndonos al día. Qué agradable. Espero que no estuvieran hablando de nada demasiado serio. Solo cosas de familia, dijo Mary, evitando mis ojos. Alejandro se movió para pararse detrás de la silla de Mary, sus manos descansando sobre sus hombros, en lo que parecía un gesto afectuoso, pero se sentía más como un reclamo de propiedad. La familia es todo, dijo apretándola ligeramente. ¿No es así, Mary? Por supuesto. Recogí mi bolsa y besé la mejilla de Mary. Piensa en lo que hablamos, cariño. Lo haré. Mientras conducía a casa, pensé en la forma en que Mary se había estremecido cuando Alejandro tocó sus hombros, el alivio en su voz cuando dije que me iba. Mi hija estaba viviendo en una hermosa prisión, convencida de que los barrotes eran para su protección. Mañana esos barrotes caerían. La pregunta era si Mary lo vería como liberación o destrucción. Mi teléfono sonó mientras me estacionaba en mi garaje. El nombre de Héctor apareció en la pantalla. ¿Cómo fue la reunión en la oficina? Perfecta. Está planeando defraudarme de al menos 3 formas diferentes. ¿Y esta noche? Mary está más frágil de lo que pensaba. Cuando esto se abra, va a necesitar mucho apoyo. Hemos contratado a una asesora jurídica especializada para estar presente durante el arresto. Alguien específicamente capacitado en 1900 casos de abuso financiero. Bien. Héctor, ¿hay algo más? Creo que Alejandro ha estado manipulando psicológicamente a Mary durante años, aislándola, minando su confianza, haciéndola financieramente dependiente. Eso encaja con el perfil. Estos criminales de cuello blanco a menudo usan manipulación emocional para controlar a sus víctimas. Va a culparse a sí misma cuando se entere del dinero robado. La defensora ayudará con eso. Roberto, ¿estás listo para mañana? Mañana, Alejandro me traería contratos para la venta de la casa. Estaba tratando de apresurarme para que firmara, ansioso por poner su último robo en movimiento. En cambio, sería arrestado por malversación, fraude y conspiración. Estoy listo, dije. La pregunta es si Mary alguna vez me perdonará por destruir su mundo. No estás destruyendo su mundo, Roberto. La estás salvando de una mentira. Después de colgar, miré la foto en mi repisa. Mary en su graduación universitaria, manchada de pintura y radiante, sosteniendo un lienzo que había completado la noche anterior. Había pintado un amanecer sobre el océano,
toda luz dorada y posibilidad infinita. Mañana ayudaría a mi hija a encontrar su camino de regreso a esa luz, incluso si me odiaba por ello. La mañana siguiente llegó con ese aire fresco de octubre que hacía que todo pareciera posible. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje azul marino, el que Ernesto siempre decía que me hacía ver distinguido, y coloqué el dispositivo de grabación que Héctor me había dado. A exactamente las 10 de la mañana, Alejandro tocó a mi puerta, carpeta en mano, y esa sonrisa practicada pegada en su rostro. «Roberto, te ves muy bien esta mañana». «Gracias, Alejandro. Pasa, pasa». Se acomodó en mi sala como si fuera dueño del lugar, desplegando contratos sobre mi mesa de café con eficiencia teatral. «Tengo excelentes noticias», anunció. Mi amigo inversionista quedó tan impresionado con las fotos de la propiedad que está preparado para seguir adelante inmediatamente. Me incliné hacia adelante, con lo que esperaba pareciera anticipación ansiosa. «¿Qué tan pronto?» «Podemos cerrar mañana si estás listo para firmar hoy». «¿Mañana? Eso parece muy rápido». «Los compradores en efectivo no pierden el tiempo, Roberto. Cuando quieren algo, se mueven rápidamente». Alejandro sacó un documento de aspecto oficial. «Este es el contrato de compra. 4.800.000 pesos en efectivo, tal como está. Sin inspecciones, sin contingencias». Fingí estudiar el contrato, notando los detalles que Héctor querría escuchar. El comprador estaba listado como Propiedades Costeras S.A. de C.B. Sin duda una empresa fantasma que Alejandro había creado para este propósito. «¿Y tu tarifa?» 8% como discutimos. 384.000 pesos. Tomé mi pluma, pero vacilé. «Alejandro, necesito preguntar sobre este comprador. ¿Es legítimo? No tendré problemas legales, ¿verdad?» «Absolutamente legítimo. He hecho negocios con él muchas veces». «¿Y el dinero?» «No es... Quiero decir, es dinero legal, ¿verdad?» La sonrisa de Alejandro se contrajo casi imperceptiblemente. «Roberto, ¿qué tipo de pregunta es esa?» «Lo siento. Es solo que Ernesto siempre me advirtió sobre tratos que parecían demasiado buenos para ser verdad». «Esto no es demasiado bueno para ser verdad. Es una transacción de mercado justa». Asentí y firmé la primera página. Luego me detuve en la segunda. «¿Qué es esto sobre un cheque de caja que se mantiene en custodia?» «Procedimiento estándar. El dinero se deposita con un tercero neutral hasta el cierre». «¿Y quién es este tercero?» «Inversiones. Prestigio tiene una cuenta de custodia exactamente para este tipo de transacciones. Por supuesto que la tenía. Alejandro estaba planeando canalizar el dinero robado a través de las cuentas de su propia empresa para que pareciera legítimo». «Conveniente», dije, firmando la segunda página. «Nuestro objetivo es hacer las cosas fáciles para nuestros clientes». Mientras tomaba la página final, mi timbre sonó. Alejandro frunció el ceño. «¿Esperas a alguien?» «No creo». Fui a la ventana y sentí que mi corazón saltaba. Héctor Ramírez estaba parado en mi porche, junto con 2 hombres más en trajes. «Dios mío, ese es el comandante Ramírez, el viejo compañero de Ernesto». Alejandro se puso rígido. «¿Comandante?» «Pasa ocasionalmente para ver cómo estoy». Ernesto le pidió que me cuidara. Abrí la puerta con una sonrisa brillante. «Héctor, qué agradable sorpresa». «Buenos días, Roberto. Espero no interrumpir nada importante». «Para nada. Pasa, pasa. Alejandro Santana, el esposo de Mari, está aquí. Acabamos de terminar algo de papeleo». Héctor entró a la habitación, sus ojos asimilando los contratos esparcidos sobre la mesa de café. «Señor Santana, finalmente nos conocemos». «¿Nos hemos visto?»
No formalmente, pero he oído mucho sobre usted. ¿En serio? ¿De quién? Héctor sonrió, pero no era amigable. De varias fuentes, en realidad. Señor Santana, voy a necesitar que venga conmigo. ¿Perdón? Está bajo arresto por malversación, fraude y conspiración para cometer robo mayor. El color se drenó completamente del rostro de Alejandro. Esto es ridículo. No sabe de qué está hablando. Tenemos conversaciones grabadas, registros financieros y declaraciones de múltiples testigos. Héctor asintió a sus colegas, quienes se movieron para flanquear a Alejandro. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Mientras Héctor leía los derechos de Alejandro, observé el mundo cuidadosamente construido de mi yerno derrumbarse. La arrogancia se había ido, reemplazada por pánico y cálculo desesperado. «Esto es un error», Alejandro seguía repitiendo. «No he hecho nada malo». «Dígaselo al juez», dijo Héctor esposándolo. «Don Roberto, necesitaremos que venga a la estación más tarde para dar una declaración formal». «Por supuesto». Mientras llevaban a Alejandro hacia afuera, se volvió hacia mí con una mirada de puro odio. «No tiene idea de lo que ha hecho. Mari nunca le perdonará esto». «Ya veremos», dije con calma. Después de que se fueron, me senté en mi sala silenciosa mirando los contratos sin firmar. En unas horas Mari descubriría que su esposo era un criminal y que su padre había contribuido a su arresto. Tomé mi teléfono y marqué su número. Mari contestó al segundo timbre. «Hola, papá. ¿Está todo bien?» «Cariño, necesito que vengas de inmediato». «¿Qué pasa? Suenas extraño». «Te explicaré cuando llegues. ¿Puedes salir del trabajo?» «Sí, supongo. Papá, me estás asustando». «Lo sé. Por favor, ven». 20 minutos después, Mari entró corriendo por mi puerta, todavía usando su uniforme de hospital. «¿Cuál es la emergencia? ¿Estás herido? ¿Enfermo?» «Estoy bien físicamente, pero necesitamos hablar sobre Alejandro». La expresión de Mari cambió de preocupada a defensiva. «¿Qué pasa con Alejandro?» «Fue arrestado esta mañana». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Mari me miró, como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Arrestado por qué?» «Malversación. Ha estado robando de su empresa durante años». «Eso es imposible». La voz de Mari apenas era un susurro. «Alejandro nunca haría eso. Es exitoso. Gana buen dinero». «El dinero que ha estado gastando, el estilo de vida que han estado viviendo, todo fue robado, Mari». «No». Se puso de pie bruscamente, fue a la ventana. «No, esto no puede estar bien. Debe haber un error». Saqué los documentos que Héctor me había mostrado. Registros bancarios, estados financieros, evidencia de los crímenes de Alejandro. «Está todo aquí, cariño. 40 millones de pesos robados en 3 años». Las rodillas de Mari cedieron. Atrapé su brazo y la guié de regreso a la silla. 40 millones. Eso significa que la casa, el auto, mis joyas, todo fue comprado con dinero robado. «Sí». «Dios mío». Mari enterró su rostro en sus manos. «Voy a ir a prisión». «No, no lo harás. La policía sabe que fuiste una víctima involuntaria». «¿Víctima? Soy su esposa. Vivo en esa casa. Conduzco ese auto. Uso las joyas que me dio. ¿Cómo puedo ser una víctima?» «Porque no sabías de dónde venía el dinero». «Pero debería haberlo sabido. Debería haber hecho preguntas, exigido explicaciones». Me arrodillé junto a su silla. «Mari, Alejandro es un maestro manipulador. Pasó años convenciéndote de que eras afortunada de tenerlo, de que no podías sobrevivir sin él. Tal vez soy afortunada. Tal vez no puedo sobrevivir sin él».
El tono derrotado en su voz me rompió el corazón. Cariño, eres una de las personas más fuertes que conozco. Solo has olvidado eso. La gente fuerte no se deja engañar durante años. La gente fuerte no vive de dinero robado sin darse cuenta. La gente inteligente es engañada por expertos, Mari, y Alejandro es un experto. Nos sentamos en silencio mientras Mari procesaba la magnitud de lo que había sucedido. Finalmente, me miró con ojos enrojecidos. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo descubriste? Esta era la pregunta que había estado temiendo. Lo atrapé con otra mujer. ¿Qué? En la casa de playa ayer por la mañana. Estaba allí con su secretaria, Valeria. La compostura restante de Mari se hizo añicos completamente. Se dobló como si hubiera recibido un golpe, sollozando con el tipo de dolor crudo que viene de la traición más profunda. ¿Cuánto tiempo? Sofocó entre sollozos. No lo sé, varios meses al menos. Entonces, mientras yo estaba haciendo sus cenas favoritas y planchando sus camisas y creyendo todas las mentiras que me contaba sobre trabajar hasta tarde, él estaba durmiendo con otra. Sí. ¿En tu casa? ¿En tu cama? Sí. Los sollozos de Mari se transformaron en ira. Ese bastardo, ese mentiroso, ladrón, tramposo bastardo. Hay más, Mari. Levantó la vista, su rostro manchado de lágrimas. ¿Más? Te estaba preparando para cargar con la culpa de los robos. Tu nombre está en documentos que nunca firmaste. Cuentas bancarias que ni siquiera sabías que existían. Iba a desaparecer y dejarte cargando con las consecuencias. Iba a dejarme ir a prisión. Iba a desaparecer y dejarte cargando con la culpa. La ira en los ojos de Mari se intensificó. ¿Cómo sabes todo esto? El comandante Ramírez, el viejo compañero de tu papá, ha estado investigando la empresa de Alejandro durante meses. Cuando le dije lo que vi en la casa de playa, trabajamos juntos para reunir evidencia. Has estado investigando a mi esposo. He estado tratando de protegerte. Mari se puso de pie de nuevo, esta vez con propósito, no con pánico. ¿Dónde está ahora? En la cárcel, creo. Probablemente obtendrá fianza, pero sus activos están congelados. Bien, espero que se pudra allí. Me sentí aliviado al escuchar ira en su voz, en lugar de desesperación. La ira significaba que estaba luchando. Mari finalmente descubre la verdad. Pero, después de tanta traición, ¿podrá reconstruir su vida? Lo contaré en la continuación de la historia, no se lo pierdan. Suscríbanse y díganos desde dónde nos ven. La verdad siempre sale a la luz. Ahora podemos continuar. 3 días después encontré a Mari en mi garaje, rodeada de lienzos polvorientos y materiales de arte que había recuperado de su casa antes de que la fiscalía asegurara la propiedad como evidencia. ¿Encontrando algo interesante?, pregunté, dejando una taza de café junto a ella. Olvidé que pinté esto, dijo sosteniendo un pequeño lienzo. Era un retrato de Alejandro pintado al principio de su matrimonio, cuando aún lo veía a través de lentes color de rosa. ¿Qué vas a hacer con él? Mari lo pensó por un momento. Luego tomó un tubo de pintura negra. Algo terapéutico. Observé mientras apretaba pintura directamente sobre el rostro pintado de Alejandro. Luego usó una espátula para esparcirla por todo el lienzo, hasta que sus rasgos quedaron completamente obliterados. ¿Mejor? Mucho mejor. Limpió sus manos en un trapo viejo. He estado pensando en lo que dijiste sobre empezar de nuevo. Quiero solicitar el divorcio inmediatamente. Quiero recuperar mi apellido de soltera. Y quiero testificar contra Alejandro en el juicio. ¿Estás segura sobre el testimonio? Será difícil. Papá,
Robó 40 millones de pesos e iba a dejarme cargar con la culpa. Quiero que todos sepan exactamente qué tipo de hombre es». El acero en su voz me recordó por qué siempre había estado orgulloso de esta hija mía. «Hay algo más», continuó Mary. «He estado buscando apartamentos, pero cualquier cosa decente requiere primer mes, último mes y depósito de seguridad. No tengo ese tipo de dinero». «¿Qué hay de tus ahorros?» «Congelados junto con todo lo demás. La fiscalía dice que podría tomar meses clasificar qué dinero es legítimamente mío y cuál vino de los robos. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites». «Te lo agradezco, pero necesito recuperar mi independencia. He sido dependiente de alguien más durante demasiado tiempo». Entendí ese sentimiento completamente. «¿Qué tal si cofirmo un contrato de arrendamiento para ti, solo hasta que tus finanzas se solucionen?» «No puedo pedirte que hagas eso». «No estás pidiendo, estoy ofreciendo». Mary me abrazó, y por primera vez en años fue como abrazar a mi verdadera hija en lugar de la versión disminuida que Alejandro había creado. «Hay una cosa más», dije. «Héctor llamó esta mañana. El abogado de Alejandro está tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Sentencia reducida a cambio de devolver el dinero robado y proporcionar información sobre otros empleados que puedan estar involucrados». La mandíbula de Mary se tensó. «¿Y el fiscal quiere saber si estaría dispuesta a hacer una declaración de impacto de la víctima? ¿Qué diría? La verdad sobre cómo sus crímenes te han afectado. Cómo es descubrir que toda tu vida fue construida sobre mentiras. ¿Ayudaría a encerrarlo por más tiempo? Probablemente. Entonces sí, absolutamente sí». Esa tarde condujimos al centro de Guadalajara para reunirnos con la fiscal. La licenciada Sara Morales era una mujer de ojos penetrantes de unos 40 años que irradiaba competencia. «Señorita Thompson, gracias por venir. Sé que esto es difícil». «Es señorita Mendoza ahora», corrigió Mary. «He pedido que se restaure mi apellido de soltera». «Por supuesto, señorita Mendoza. ¿Puede contarme sobre el comportamiento de su esposo durante los últimos años? Específicamente, cualquier intento de controlar sus finanzas o limitar su independencia». Mary tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. Le contó a Sara sobre el aislamiento gradual de amigos, la forma en que Alejandro la convenció de abandonar actividades que disfrutaba, su insistencia en manejar todos sus asuntos financieros. «Me dijo que yo era mala con el dinero», dijo Mary, «que era demasiado confiada, demasiado ingenua para manejar decisiones importantes». «¿Le creyó eventualmente?» «Sí, era tan seguro, tan exitoso. Comencé a pensar que tenía razón sobre mí. ¿Qué hay de su carrera? ¿Apoyó su trabajo como enfermera?» «Lo toleraba, pero frecuentemente hacía comentarios sobre cómo debería enfocarme en nuestro hogar en lugar de los problemas de otras personas». Mientras Mary hablaba, observé cómo cambiaba su postura. Se sentó más erguida, su voz se hizo más fuerte. La mujer derrotada que había estado sentada en mi sala 3 días atrás fue reemplazada por alguien que estaba luchando. «Señorita Mendoza», dijo Sara finalmente, «si está dispuesta a testificar en el juicio, su testimonio podría ser crucial para asegurar una condena». «Estoy dispuesta». «No será fácil. La defensa intentará retratarla como alguien que sabía sobre los robos y eligió hacer la vista gorda». «Que lo intenten. No tengo nada que ocultar». Después de salir de la oficina de la fiscal, Mary y yo caminamos por el malecón de Guadalajara. El sol de la tarde pintaba todo de dorado, y por primera vez en semanas
Me sentí esperanzado. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Cómo supiste que era lo suficientemente fuerte para manejar todo esto?» Me detuve y me volví para enfrentarla. «Porque eres mi hija, y porque recuerdo quién eras antes de que Alejandro te convenciera de ser alguien más pequeña. No me siento fuerte, me siento enojada, humillada y asustada. La ira puede ser fuerza si la canalizas adecuadamente. Y estar asustada solo significa que eres lo suficientemente inteligente para entender lo que está en juego». Mary asintió, mirando el puerto donde los veleros se mecían en las olas suaves. «Quiero empezar a pintar de nuevo», dijo de repente. «Pintura real, no solo sesiones de terapia en el garaje. Quiero tomar clases, tal vez incluso intentar vender algo de trabajo». «¿Qué pintarías?» Mary sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de ella en años. «Libertad. Quiero pintar cómo se ve la libertad. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo y cuéntame en los comentarios desde donde nos sigues. Ahora te contaré el final de nuestra historia, el drama en la sala del tribunal que finalmente llevó ante la justicia al manipulador exnovio de mi hija. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones legales y personales. Mary se mudó a un pequeño apartamento cerca del hospital donde trabajaba. No era lujoso, pero era suyo. Las paredes pronto se llenaron de sus pinturas, colores brillantes y atrevidos que reflejaban su renacimiento personal. El juicio de Alejandro se convirtió en el escándalo financiero más grande que Guadalajara había visto en años. Los medios lo llamaban el estafador de prestigio. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la extensión de sus crímenes. El día que Mary testificó, la sala del tribunal estaba llena. Me senté en la primera fila, mi corazón latiendo con orgullo y preocupación, mientras ella caminaba hacia el estrado. «Señorita Mendoza», comenzó la fiscal, ¿puede describir su relación con el acusado? Alejandro Santana fue mi esposo durante 8 años. La voz de Mary era clara y firme. Durante ese tiempo, sistemáticamente me manipuló para hacerme dependiente de él, emocional y financieramente. ¿Puede darnos ejemplos específicos? Me convenció de dejar de pintar, que era mi pasión. Me aisló de mis amigos y familia. Me hizo creer que no era capaz de tomar decisiones financieras importantes. Me hizo sentir afortunada de que alguien como él quisiera estar conmigo. El abogado de Alejandro se puso de pie para el contrainterrogatorio. «Señorita Mendoza, ¿no es verdad que disfrutaba del estilo de vida lujoso que el dinero de mi cliente proporcionaba?» «Pensé que era dinero ganado legítimamente», respondió Mary sin vacilar. «Si hubiera sabido que cada peso estaba robado, habría denunciado a su cliente a las autoridades inmediatamente. Pero usted vivió en esa casa, condujo ese auto, usó esas joyas. Porque mi esposo me mintió sobre el origen de esos bienes. Él me manipuló, me engañó y me preparó para cargar con las consecuencias de sus crímenes». La voz de Mary nunca tembló. Cada respuesta era directa, honesta, poderosa. Los jueces del tribunal la miraban con simpatía evidente. Cuando Alejandro subió al estrado en su propia defensa, intentó culpar a todos menos a sí mismo. A sus socios comerciales, a sus empleados. Incluso trató de insinuar que Mary había sabido más de lo que admitía. Pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones de sus conversaciones conmigo, los registros financieros, los testimonios de otros empleados que confesaron bajo inmunidad. Todo pintaba el cuadro de un hombre codicioso y manipulador,
que había robado millones mientras destruía sistemáticamente la confianza y el espíritu de su esposa. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación, culpable en todos los cargos. La sentencia fue pronunciada 2 semanas después. El juez, una mujer mayor con expresión severa, no mostró misericordia. Señor Santana, sus crímenes van más allá del robo financiero. Usted manipuló y abusó psicológicamente de su esposa. La preparó para enfrentar consecuencias por sus crímenes y mostró un desprecio absoluto por la ley y por las personas que confiaron en usted. Alejandro fue sentenciado a 18 años de prisión y se le ordenó la reparación total del daño a todas las víctimas. Cuando anunciaron la sentencia, Mary no lloró. Solo asintió una vez, como si una carga finalmente hubiera sido levantada de sus hombros. Afuera del tribunal, los periodistas nos rodearon. «Señorita Mendoza, ¿cómo se siente ahora que todo terminó?» Mary se detuvo y miró directamente a las cámaras. «Me siento libre. Por primera vez en años, me siento como yo misma otra vez. Si hay otras mujeres allá afuera, viviendo con hombres, que las hacen sentir pequeñas, que controlan cada aspecto de sus vidas, quiero que sepan que hay salida, que son más fuertes de lo que creen y que merecen algo mejor». 6 meses después, Mary inauguró su primera exposición de arte en una pequeña galería en el centro de Guadalajara. La exposición se titulaba Renacimiento y presentaba 20 pinturas que documentaban su viaje desde la oscuridad hacia la luz. La pieza central era un autorretrato, Mary de pie en una playa al amanecer, los brazos extendidos hacia el cielo, su rostro radiante con esperanza y posibilidad. Lo había titulado simplemente Libre. La galería estaba llena de amigos, familiares y extraños que habían seguido su historia en las noticias. Varios de sus cuadros se vendieron esa primera noche. «Papá», Mary me encontró entre la multitud. «Nada de esto habría sido posible sin ti. Tú hiciste el trabajo duro, cariño. Yo solo te recordé quién eras». «No, hiciste más que eso. Me salvaste cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada». Nos abrazamos mientras lágrimas de alegría corrían por nuestros rostros. En cuanto a mí, finalmente vendí la casa de playa. No a un comprador fraudulento, sino a una familia joven con niños pequeños que llenaron las habitaciones con risas y amor. El dinero me permitió saldar las deudas de Ernesto y aún tener suficiente para ayudar a Mary a establecerse en su nueva vida. A veces conduzco por Puerto Vallarta y paso frente a la casa. Siempre sonrío cuando veo juguetes en el jardín y toallas de playa colgando en el porche. Ernesto habría aprobado. La casa estaba destinada a ser un lugar de felicidad, no de engaños. Mary ahora está comprometida con un maestro de arte que conoció en una de sus clases de pintura. Es amable, apoya sus sueños y, lo más importante, la trata como una igual. Asistí a su primera cena juntos y observé cómo sonreía, reía y brillaba de una manera que no había visto en años. «¿Te gusta?», me preguntó Mary más tarde esa noche. «Me encanta, pero más importante, ¿te hace feliz?». «Increíblemente feliz. Y papá, gracias». «¿Por qué?». «Por no dejarme conformarme con menos de lo que merecía. Por luchar por mí incluso cuando yo había dejado de luchar por mí misma». Esa noche, mientras conducía a casa, pensé en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, las batallas legales, pero también el triunfo, la recuperación, el renacimiento de mi hija. Algunas personas podrían decir que me excedí, que debería haber dejado que Mary descubriera la verdad por sí misma. Pero como padre, sabía que a veces el amor significa tomar decisiones difíciles.
Significa ponerse de pie cuando tu hija no puede hacerlo por sí misma. Significa luchar batallas que ella ni siquiera sabe que necesita ganar. Alejandro pensó que podía salirse con la suya. Pensó que Mari era demasiado débil para dejarlo, que yo era demasiado viejo para detenerlo, que era demasiado inteligente para ser atrapado. Se equivocó en todo, porque al final del día la familia protege a la familia, y nunca subestimes el poder de un padre decidido a salvar a su hija. Si esta historia te tocó el corazón, te pido que te suscribas a los consejos del abuelo y compartas desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Nunca sabes cuándo tu historia podría inspirar a alguien más a levantarse y luchar. Recuerda siempre, no importa cuán oscura parezca la situación, no importa cuán perdido te sientas, siempre hay esperanza, siempre hay una salida, y siempre hay personas que te aman lo suficiente como para ayudarte a encontrar tu camino de regreso a la luz. Hasta la próxima historia, mis amigos. Que Dios los bendiga y recuerden, la familia siempre protege a la familia. Amigos, hemos llegado al final de esta poderosa historia sobre traición, manipulación y redención. Pero antes de despedirnos, quiero tomarme un momento para reflexionar sobre las lecciones profundas que esta experiencia nos deja. Como padres, abuelos y miembros de familia, hay sabiduría invaluable que podemos extraer de lo que don Roberto y Mari vivieron. Si están viendo esto, les pido que se suscriban al canal y compartan desde dónde nos están viendo. Estas lecciones podrían salvar a alguien en su familia de pasar por lo mismo. Recuerden, el conocimiento compartido es poder multiplicado. Lección 1. Las señales de manipulación psicológica. La historia de Mari nos muestra algo que muchas familias mexicanas enfrentan pero pocos reconocen. La manipulación psicológica puede ser tan dañina como el abuso físico, pero es mucho más difícil de detectar. ¿Cómo identificar a un manipulador como Alejandro? Primero, observen el aislamiento gradual. Alejandro no alejó a Mari de su familia de un día para otro. Fue un proceso lento y calculado. Empezó con comentarios sutiles. Tu padre no entiende nuestros planes. Tus amigas están celosas de lo que tenemos. Es mejor que pasemos tiempo juntos en lugar de con otras personas. Este tipo de aislamiento es como la rana en agua hirviendo. Si pones una rana en agua caliente, saltará inmediatamente. Pero si la pones en agua fría y la calientas lentamente, la rana no notará el peligro hasta que sea demasiado tarde. Así funciona la manipulación, tan gradual que la víctima no se da cuenta hasta que está completamente aislada. Segundo, la erosión de la autoestima. Alejandro constantemente le decía a Mari que era mala con el dinero, demasiado ingenua, demasiado emocional. Estas frases, repetidas durante años, se convierten en una profecía autocumplida. La persona empieza a creer estas mentiras y actúa en consecuencia. En nuestra cultura mexicana, a veces confundimos esta manipulación con el hombre protector o el esposo que cuida a su mujer. Pero hay una diferencia enorme entre proteger y controlar. Un esposo que realmente ama apoya los sueños de su pareja, no los destruye. Tercero, el control financiero. Alejandro se aseguró de que Mari no tuviera acceso real a las finanzas familiares. Ella no sabía cuánto ganaban realmente, de dónde venía el dinero, ni a dónde iba. Este control financiero es una forma de esclavitud moderna. Sin independencia financiera, la víctima se siente atrapada, incapaz de dejar la relación, incluso cuando reconoce que es tóxica. Para las familias que nos están viendo, si tienen una hija, hermana o amiga que muestra estos signos, no esperen. Hablen con ella.
No la juzguen, no la presionen, pero mantengan la comunicación abierta. A veces, solo saber que hay un refugio seguro al cual volver hace toda la diferencia. Lección 2. El poder del amor paternal y la intervención familiar. Don Roberto nos enseña algo fundamental. A veces, el amor significa tomar decisiones difíciles y dolorosas. Muchos padres, al descubrir una situación como esta, se paralizarían. Pensarían, no es mi lugar interferir en el matrimonio de mi hija, o ella es adulta, debe tomar sus propias decisiones. Y técnicamente tendrían razón. Pero don Roberto entendió algo más profundo. Cuando alguien ha sido manipulado sistemáticamente, ha perdido la capacidad de ver la situación claramente. ¿Cuándo debe intervenir un padre? La respuesta no es simple, pero hay señales claras. Primero, cuando hay evidencia de crimen. Alejandro no solo era un mal esposo, era un criminal. Estaba robando millones y preparando a Mari para enfrentar las consecuencias. En este caso, la intervención no era opcional, era moral y legalmente necesaria. Segundo, cuando la persona está en peligro, aunque no lo reconozca. Mari no sabía que estaba siendo preparada para ir a prisión. No sabía que su nombre estaba en documentos fraudulentos. Su ignorancia no la protegería ante la ley. Don Roberto intervino para salvarla de un desastre que ella ni siquiera veía venir. Tercero, cuando hay evidencia clara de manipulación psicológica. Una cosa es que tu hija elija un esposo que no te gusta. Otra, muy diferente, es ver cómo su personalidad, sus sueños y su espíritu son sistemáticamente destruidos. El equilibrio delicado. Don Roberto no tomó decisiones por Mari. No la forzó a dejar a Alejandro antes de que ella estuviera lista. En cambio, reunió evidencia, trabajó con las autoridades y presentó a Mari los hechos. Le dio las herramientas para tomar su propia decisión informada. Esto es crucial. La intervención familiar no significa controlar a nuestros hijos adultos. Significa proporcionarles información que no tienen, protegerlos de peligros que no ven, y estar allí cuando finalmente estén listos para dar el paso. Lección 3. La importancia de la independencia financiera. Una de las lecciones más prácticas de esta historia es sobre el dinero. Mari perdió su independencia financiera, y eso la atrapó en una relación tóxica. Para las mujeres jóvenes que nos están viendo, no importa cuánto ames a tu pareja, no importa cuán exitoso sea, nunca entregues completamente tu independencia financiera. Aquí hay reglas prácticas. 1. Mantén tu propia cuenta bancaria. Está bien tener cuentas conjuntas para gastos del hogar, pero debes tener una cuenta solo a tu nombre, con tus propios ahorros. 2. Conoce las finanzas familiares. Debes saber exactamente cuánto ganan como pareja, cuánto gastan, dónde está invertido el dinero y cuáles son las deudas. Si tu pareja se niega a compartir esta información, esa es una bandera roja enorme. 3. Mantén tu carrera. Mari era enfermera, una profesión noble y bien pagada. Pero Alejandro constantemente minimizaba su trabajo. Si tu pareja te presiona para dejar tu carrera por el bien de la familia, cuestiona sus motivos. 4. Entiende lo que firmas. Mari tenía su nombre en documentos que nunca había visto. Nunca, jamás. Firmes algo sin leerlo completamente y entenderlo. Si es necesario, consulta con un abogado o contador independiente. 5. Ten un fondo de emergencia personal. Idealmente, suficiente dinero para mantenerte 3 a 6 meses. Este fondo no es para vacaciones o caprichos, es tu red de seguridad si algún día necesitas salir rápidamente de una situación peligrosa. Para los padres que nos están viendo, enseñen a sus hijas sobre finanzas desde jóvenes. No es suficiente decirles, estudia y trabaja.
Enséñenle sobre presupuestos, ahorros, inversiones, crédito. Una mujer financieramente educada es mucho más difícil de manipular. Y señores, esto aplica también para ustedes. Si tienen un hijo varón, enséñenle a respetar la independencia financiera de su futura pareja. Enséñenle que un matrimonio es una sociedad de iguales, no una dictadura benevolente. Lección 4. Los criminales de cuello blanco y cómo operan. Alejandro no era un ladrón común. Era un criminal sofisticado de cuello blanco. Este tipo de criminales son particularmente peligrosos porque operan dentro del sistema legal, usando su educación y posición para robar millones sin levantar sospechas inmediatas. ¿Cómo operan estos criminales? Primero, construyen una fachada de éxito legítimo. Alejandro tenía la oficina elegante, el traje caro, el título impresionante. Esta fachada hace que las personas bajen la guardia. Pensamos, una persona tan exitosa no necesita robar. Segundo, explotan la confianza. Alejandro robaba a sus propios clientes, gente que confiaba en él para manejar sus ahorros de toda la vida. Este tipo de traición es particularmente cruel porque destruye no solo las finanzas de las víctimas, sino también su capacidad de confiar en el futuro. Tercero, preparan chivos expiatorios. Mary iba a ser culpada de los crímenes de Alejandro. Su nombre en los documentos, las cuentas conjuntas, todo diseñado para que cuando descubrieran el fraude, ella también enfrentara cargos. ¿Cómo protegerse? Si están considerando invertir su dinero con alguien, hagan su tarea. 1. Investiguen las credenciales. ¿Está realmente licenciado? ¿Tiene historial limpio con las autoridades regulatorias? 2. Diversifiquen. Nunca pongan todo su dinero con una sola persona o institución. 3. Entiendan la inversión. Si alguien no puede explicarles en términos simples cómo funciona la inversión, probablemente es una estafa. 4. Son escépticos de rendimientos garantizados muy altos. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. 5. Revisen sus estados de cuenta regularmente. No solo confíen en lo que su asesor les dice, verifiquen los documentos oficiales. Lección 5. La resiliencia humana y el poder de empezar de nuevo. Quizás la lección más hermosa de esta historia es sobre Mary y su increíble recuperación. A los 32 años, Mary perdió todo: su matrimonio, su casa, su estilo de vida, incluso su sentido de identidad. Muchas personas en su situación se habrían rendido, caído en depresión o perdido la esperanza. Pero Mary hizo algo extraordinario. Eligió renacer. ¿Cómo lo logró? Primero, reconoció la verdad sin excusas. No trató de justificar las acciones de Alejandro. No se mintió a sí misma diciendo, no fue tan malo, o tal vez yo tuve la culpa. Enfrentó la verdad completa, por dolorosa que fuera. Segundo, buscó ayuda. No trató de superar esto sola. Trabajó con la defensora de víctimas, permitió que su padre la apoyara, eventualmente encontró comunidad con otros sobrevivientes de abuso. Tercero, recuperó sus pasiones. La pintura no era solo un hobby para Mary, era parte de su identidad que Alejandro había robado. Al volver a pintar, estaba reclamando partes de sí misma que había perdido. Cuarto, convirtió su dolor en propósito. Su testimonio en el juicio no solo ayudó a encarcelar a Alejandro, también dio voz a otras mujeres en situaciones similares. Su exposición de arte Renacimiento inspiró a otros sobrevivientes. Para cualquiera pasando por una situación difícil, la historia de Mary nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No importa cuántos años tengas, cuánto hayas perdido, o cuán oscuro parezca tu presente, siempre hay esperanza, siempre hay un camino hacia adelante. Pero ese camino requiere coraje.
requiere estar dispuesto a dejar ir lo que era, incluso si significa enfrentar lo desconocido. Requiere creer que mereces algo mejor, incluso cuando años de manipulación te han convencido de lo contrario. Lección 6. El valor de la verdadera amistad y comunidad. Algo que no debemos pasar por alto es el rol del comandante Héctor Ramírez. Héctor no tenía obligación de ayudar a don Roberto. Podría haber dicho, esto no es mi problema, o no puedo mezclar amistad con trabajo. Pero no lo hizo, porque entendía algo fundamental. La comunidad se construye sobre personas que se apoyan mutuamente en momentos difíciles. En nuestra cultura mexicana valoramos mucho la familia y la amistad, pero a veces estas relaciones se vuelven superficiales. Nos vemos en fiestas, compartimos comidas, pero ¿realmente estamos allí cuando las cosas se ponen difíciles? Héctor representa el tipo de amistad que todos necesitamos. Alguien dispuesto a usar sus recursos y posición para ayudar cuando realmente importa. Para ustedes que nos están viendo, cultiven amistades profundas. No se trata de cuántos amigos tienen en redes sociales, se trata de cuántas personas realmente estarían allí a las 3 de la mañana si las necesitaran. Y sean ese tipo de amigo para otros. Cuando alguien en su círculo esté pasando por una crisis, no solo digan, si necesitas algo, llámame. Sean específicos. Voy a pasar mañana con comida. Te acompaño a esa cita difícil. Tus hijos pueden quedarse conmigo este fin de semana. Lección 7. La justicia toma tiempo. Pero vale la pena. Don Roberto pudo haber confrontado a Alejandro inmediatamente. Pudo haber ido directo a Mari con las fotos de la infidelidad. Pero no lo hizo. En cambio, fue paciente. Trabajó con Héctor. Reunió evidencia sólida. Construyó un caso que no solo expondría la infidelidad, sino que también protegería a Mari de consecuencias legales. Esta paciencia es difícil, especialmente cuando ves a alguien que amas sufriendo. Quieres actuar inmediatamente, arreglar las cosas ahora. Pero a veces, la justicia verdadera requiere paciencia estratégica. La lección aquí es doble. Primero, si están en una situación donde necesitan evidencia contra alguien, tómense el tiempo de hacerlo bien. Documenten todo. Guarden correos, mensajes, recibos, fotografías. Consulten con abogados sobre la mejor manera de proceder. La evidencia sólida hace la diferencia entre justicia y frustración. Segundo, confíen en el proceso legal. Sí, el sistema a veces es lento. Sí, a veces es frustrante. Pero funcionó en el caso de Mari. Alejandro está en prisión porque don Roberto y Héctor hicieron las cosas correctamente. Reflexión final. ¿Qué harías tú? Amigos, al final de esta historia, quiero dejarles con una pregunta para reflexionar. Si fueran don Roberto, ¿habrían tenido el coraje de hacer lo que hizo? Es fácil decir sí, desde la comodidad de nuestras casas, viendo esto como una historia. Pero en el momento, enfrentando la posibilidad de que tu hija te odie, de que tu familia se fracture, de que estés destruyendo la vida que ella pensaba que tenía, ¿realmente tendrías el coraje? Don Roberto sí lo tuvo, y ese coraje salvó a su hija. La pregunta real es, ¿qué situaciones en tu propia vida requieren ese mismo coraje? ¿Hay conversaciones difíciles que has estado evitando? ¿Hay verdades que necesitas decir? ¿Hay personas en tu familia que necesitan tu intervención? No estoy diciendo que todos deban investigar a sus yernos, pero sí digo que debemos estar atentos. Debemos cuidar a nuestras familias. Y cuando vemos que alguien está en peligro, debemos tener el coraje de actuar, incluso cuando es difícil. Mensaje final. Si esta historia te tocó el corazón,
Si reconociste elementos de tu propia vida o la vida de alguien que conoces, te pido 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Compartimos historias como esta porque creemos que el conocimiento puede prevenir el sufrimiento. Cada suscriptor nos ayuda a alcanzar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes. Segundo, comparte este video. Tal vez alguien en tu familia, en tu círculo de amigos, necesita escuchar esta historia. Tal vez será el empujón que necesitan para tomar acción en su propia situación. Tercero, déjanos un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias están llegando a todo México y más allá. Recuerden siempre, la familia protege a la familia. El amor verdadero a veces significa tomar decisiones difíciles. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima historia.